Este es el programa Hablando con Carolina. Nos acompaña la invitada especial, Carolina Antonini, con los temas de inmigración más relevantes. ¿Qué tal? Feliz día para todos. Este es el programa de la abogada Carolina Antonini, Hablando con Carolina. Un domingo más para hablar acerca de inmigración y como siempre la tenemos con nosotros, ella ya lista para darnos la información necesaria acerca de inmigración. Buenos días, abogada, ¿cómo está? Buenos días, Gina. Muy bien, muy contenta de estar contigo otra vez para hablar de nuestro tema favorito. Nos encanta tenerla como siempre aquí con nosotros. Por favor, antes de empezar, denos la información de su oficina para las personas que quieran hacer una cita con usted. Sí, con gusto. El teléfono es 678-956-8600. 678-956-8600. Puedes hacer una cita en persona, en video, por teléfono. De nuevo, para hacer esa cita tienes que llamar al 678-956-8600. También puedes visitarme en mi página web, la cual es www.hablandoconcarolina.com. Mi oficina está en la 2751 de la Buford Highway, directamente enfrente de las oficinas de la Asociación Latinoamericana, aquí en la Buford, en Atlanta, Georgia. Perfecto, abogada. Muchas gracias. Bueno, ahí está la información de la abogada Carolina Antonini, lista para atenderte en cualquier caso de inmigración, ya sea deportación, DACA, TPS, asilo y mucho más. A propósito de asilo, este es el tema que vamos a tratar el día de hoy para que nos dé información a la abogada acerca de quién lo puede recibir, quién no, de qué se trata todo lo que tenga que ver con asilo. Así que, abogada, ¿quién puede otorgar asilo? El asilo lo puede otorgar un oficial de asilo, lo puede otorgar un juez de inmigración, si uno está en proceso de deportación y está aplicando en frente de un juez. Sí. Puede otorgarlo la Corte de Apelación de Inmigración, asumiendo que el juez dice que no. La Corte de Inmigración, de Apelación de Inmigración, puede decir que sí. Si esa corte dice que no, la persona puede ir a una corte federal, el circuito federal, y se puede tomar la decisión ahí. Y el asilo es una de las pocas cosas que se pueden pedir para pelear hasta la corte más alta de este país, la Corte Suprema de los Estados Unidos. La gran mayoría de asilos son decididos o por un oficial de asilo durante una entrevista o por el juez de inmigración. Ahora, para ser bien claro, porque hay personas que tienen dos diferentes tipos de entrevistas con un oficial de asilo. Para las personas que están entrando por frontera o aeropuerto pidiendo asilo, ellos primero van a una entrevista donde lo que se llama un miedo creíble. Y esa primera entrevista, si la pasan, no es el asilo. El asilo es lo que ocurre después, cuando hay una entrevista o una corte donde completamente se hablan de los asuntos del asilo y un oficial de asilo o un juez o la Corte de Apelaciones dan una orden otorgando el asilo a la persona. ¿Cuál es la diferencia, abogada, entre asilados, solicitantes de asilo y refugiados? Sí, estas son tres cosas muy diferentes que las personas confunden. Vamos a empezar con una persona quien está aplicando, solicitando asilo. Esa persona no tiene el estado legal de asilo, no tiene los beneficios de asilo, es solamente una persona que está aplicando. Y pues nosotros sabemos que de todas las personas que aplican para el asilo, quizás 35% ganan el asilo. Una persona que aplica para el asilo no significa que esa persona tiene el estado legal aquí o que va a recibir el asilo. A comparación, una persona asilada es una persona quien sometió su aplicación de asilo, peleó su caso y fue otorgado el asilo, así sea por un oficial o por la corte o por las cortes de apelación. Y esa persona, una vez que le otorgan el asilo, deja de ser una persona que busca asilo a una persona de ser asilada. La tercera categoría que mencionaste es refugiado. Un refugiado es una persona quien entra a los Estados Unidos con el estado legal de refugiado. Estos son personas que ya el gobierno americano identificó fuera de los Estados Unidos
hizo un proceso fuera de los Estados Unidos, generalmente por una agencia de refugiados, quizás hasta en un campamento de refugiados. Después de hacer ese proceso, esa persona fue elegida para venir y entrar a los Estados Unidos como refugiado. O sea, un asilado entra a los Estados Unidos y pide la protección aquí, y un refugiado ya es preelegido y es otorgada la protección para entrar a los Estados Unidos antes de que entre. Abogada, si a una persona le conceden el asilo, ¿puede recibir beneficios del gobierno? Una persona a quien le conceden el asilo tiene una habilidad de hacer peticiones para servicios y beneficios del gobierno federal, que normalmente un inmigrante no tiene. Es muy importante que un asilado sepa las siguientes cosas. Número 1, es elegible para ese beneficio público en los primeros 5 años de asilado. Número 2, el aplicar para beneficio no es lo mismo que recibir. Y te explico. Vamos a decir que a mí me dieron asilo, pero yo soy una persona quien trabaja y gana $150,000 al año. A pesar de que yo puedo aplicar para estos beneficios, por mi ingreso, no me los van a dar. No por mi estado legal y migratorio, porque mi estado legal migratorio va a ser asilado, ¿verdad? Y ese estado legal migratorio me permite beneficio por 5 años. Me van a negar simplemente porque tengo mucho dinero. Claro. Sin embargo, si yo soy asilada y yo no tengo nada de dinero, y a mí me dan el asilo, por los primeros 5 años de mi asilo, yo puedo aplicar para servicios federales, asistencia de comida, asistencia de vivienda, asistencia de cheque de niño, asistencia médica. Hay una cantidad de cosas que uno tiene, que uno puede aplicar y que si es otorgada, uno puede usar por 5 años. Y el beneficio de esto, Gina, como tú y yo hemos hablado en previos shows, una persona que viene como inmigrante normalmente no puede buscar ayuda del gobierno, porque si busca ayuda del gobierno, en muchos casos pueden ser negados. Este es uno de los estados legales donde una persona sí puede, sin que le impacte su estado legal, su estadía en los Estados Unidos, o en un futuro su habilidad de obtener estado legal permanente o ciudadano. Solicitar beneficios como una persona asilada en los primeros 5 años del asilo, siempre y cuando que uno no miente en la aplicación, no comete fraude, no dice cosas que no son, no esconde ingreso, no esconde marido, tú sabes, ese tipo de cosas, no es ningún problema pedirlos y obtenerlos si califica. Muy bien, bueno, estamos con la abogada Carolina Antonini esta mañana hablando acerca del asilo. Abogada, por favor, denos el número de teléfono nuevamente. Con gusto, el teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Muy bien, bueno, estamos hablando acerca del asilo con la abogada Carolina Antonini. Abogada, ¿se puede o se necesita solicitar un permiso de trabajo cuando se le concede a una persona el asilo? Técnicamente no. Una vez que tú tienes tu otorgación de asilo, esa orden otorgándote asilo es comprobante de que tú puedes vivir aquí indefinidamente, es comprobante que tú puedes trabajar aquí indefinidamente, y no hay ninguna necesidad de pedir un permiso de trabajo. Sin embargo, nosotros vivimos en la esquina donde la realidad y la ley se encuentran, ¿verdad? Así es. Y entonces, si tú ganas el asilo, tú no tienes que aplicar para el permiso de trabajo, pero a la misma vez es bien difícil comprobar tu identidad o enseñarle a alguien un documento, etcétera, si no lo tienes. O sea, te vas a tener que poner a explicarle a cualquier persona que te pide un documento, yo no tengo que tener ese documento, a mí me dieron asilo, bla, 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 bla. Algunas veces es simplemente más fácil aplicar ese permiso de trabajo para hacerte a ti la vida más fácil y para hacerle la vida de los demás alrededor de ti más fácil. Aplicar, el gobierno no te cobra por aplicar para ese permiso de trabajo y simplemente te hace la vida más fácil. Sin embargo,
Es muy importante que las personas que son asiladas, que entiendan, ellos no tienen ninguna obligación de tener un permiso de trabajo. Un empleador no puede negarle empleo simplemente porque no tienen ese permiso de trabajo. Eso sería una discriminación y una violación de la ley federal contra discriminación. Una agencia de gobierno no puede negarle cualquier cosa simplemente porque no tiene ese permiso de trabajo. Uh-huh. La carta otorgando asilo debe ser suficiente y debe ser aceptada, pero de nuevo, para tu comodidad, es mucho más fácil tener una tarjetita en tu bolsillo que llevar una carta que normalmente es una carta original que deberías tener tú guardada en tu casa, sí, y no en tu cartera. Sí, entonces, no es requerido, pero sí es recomendado. Muy bien. ¿Y para solicitar un documento de viaje mientras está buscando asilo o después de recibirlo, abogada? Sí, hay la posibilidad de pedir un documento de viaje. El documento de viaje para una persona que tiene una aplicación de asilo se llama un parol, un advance parole. El documento de viaje para una persona que ya tiene el asilo se va a llamar un permiso de viaje de refugiado. Ahora, es muy importante de que las personas entiendan que el permiso de viaje tiene ciertas limitaciones. Número 1, el documento va a tener un tiempo límite para poder viajar. Número 2, una persona tiene que tener cuidado de para dónde viaja. Si tú estás pidiendo asilo o te dieron asilo y eres de Colombia y de repente sacas un permiso de viaje porque quieres ir a Colombia, esto es un problema y un conflicto muy grande. Sí, entendible. Es un conflicto tan grande que puede impactar tu habilidad entonces de pelear tu asilo o mantenerlo. Al igual, propósito del viaje, no puedes viajar a un lugar donde inmigración, los Estados Unidos no te permite viajar, es de tiempo limitado. Muchas veces te van a preguntar a ti que expliques la razón que quieres viajar. Y tienes que tener mucho cuidado si tú viajas a un lugar fronterizo a tu país de asilo, porque inmigración sospecha mucho cuando una persona dice, no voy a ir a mi país nativo, pero se va de viaje al país que queda alrededor, al lado. Inmigración te va a preguntar qué hiciste, para dónde fuiste y asegurarse de que no cruzaste la frontera. Esto en realidad tiene que hacerse en buena fe. Tú no puedes viajar a tu país natal aún así lo hiciste por conexión de otro país porque vas a tener problemas. Y entonces esa es la única excepción. Ahora, inmigración puede decidir si le da o no le da a un aplicante para asilo un permiso de viaje. En general, a una persona quien ya tiene asilo, sí le otorgan básicamente el pasaporte de refugiado sin preguntar mucho. Y ese documento de refugiado es normalmente válido por 1 año. Bueno, eso sí tiene sentido porque, por ejemplo, ¿cómo le van a dar permiso para que vaya a un lugar de donde salió corriendo? Bueno, tú sabes, eso es muy buena pregunta, Gina, y hay razones por las cuales las personas quieren viajar. Por ejemplo, una persona sale corriendo de su país, lo quiere matar, está aquí pidiendo asilo, de repente su mamá y su papá están muy mal, o su papá está falleciendo, o algo le está pasando a alguien menor de edad, del cual la persona es la única que puede ir a recoger. O sea, sí hay razones extraordinarias muchas veces porque la persona quiera viajar. Y es ahí donde se hace el asunto difícil. Muchas veces la persona tiene que elegir si se queda aquí o arriesga su asilo para ver a su mamá, quien está muy enferma o lo que sea. Te puedo decir que si esa persona elige viajar, al regresar va a tener mucho que explicar y mucho que comprobar, incluyendo cómo es que viaja al país donde supuestamente lo van a hacer daño y está de regreso sin daño. Pero entonces sí se le podría quitar el asilo a la persona si viaja. Es una de las maneras en las cuales el estado legal de asilo se le puede quitar a la persona. Okay. Entonces, considera, por ejemplo, una familia, mamá, papá y 3 hijos. Y vamos a decir que el del problema es el papá. Pero la mamá y los hijos recibieron asilo únicamente por ser sus derivativos. Y la mamá y los niños viajan para el país de persecución. Ellos van a tener menos problemas en explicar su viaje, etcétera, porque la persecución nunca fue contra ellos. Okay. Sin embargo, el principal, quien sería el papá, va a tener una dificultad muy grande
y puede ponerse en una situación donde inmigración comienza a quitarle lo que se llama terminar el estado legal de asilo, o peor, ponerlo en investigación de fraude, sea o no sea fraude. Ponerse en investigación de fraude es siempre una cosa muy mala, para quitarle el asilo o para ponerle cargos de fraude si esa persona viaja. Aún fue inmigración quien le concedió el permiso de viaje, pero si esa persona viaja al país de persecución, sí, esto puede abrir una cantidad de problemas, de nuevo, mucho más serio para el principal, Sí. y mucho menor, si acaso, para las personas que derivaron de esa persona. ¿Qué se debe hacer con la tarjeta de seguro social una vez que le otorgan a la persona el asilo? Si las personas tienen una tarjeta de seguro social que les otorgaron la Oficina de Seguro Social cuando inmigración le dio permiso, ¿verdad? Ujú. Esta tarjeta del aplicante, no del que tiene el asilo, probablemente dice, esta tarjeta no es válida para trabajar sin un permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque la persona quien es aplicante para un alivio no tiene el estado legal y tiene que pedir el permiso de trabajo para poder aplicar. Pero una vez que la persona recibe el asilo, la persona ya no necesita permiso de trabajo para trabajar. El tener el estado legal de asilo es suficiente para poder trabajar. Y esa persona debe ir o comunicarse con la Oficina de Seguro Social para que le den la tarjeta de Seguro Social de nuevo, pero esta vez sin la clasificación. O sea, sin las letras que dicen no válido para trabajar sin permiso de trabajo. Y lo que le harían es que le darían un social como le dan a un ciudadano o como le dan a un residente permanente, lo cual es un social normal, sin letras extras y sin nada extra. Y es importante de que la persona tome el esfuerzo de hacer eso. ¿Por qué? Porque sabemos que los del asilo, los que son asilados, no tienen que tener permiso de trabajo. Pero también sabemos que si un empleador recibe de ellos un documento que dice esta social no es válido sin permiso de trabajo, un empleador se va a confundir y va a querer el permiso de trabajo porque eso es lo que dice su social. Entonces, para las personas que reciben el asilo, si tú quieres trabajar o tú vas a la oficina del Seguro Social para que te quiten la limitación de que necesitas enseñar el permiso de trabajo, o tú sacas el permiso de trabajo con inmigración. Tienes que hacer una o la otra. El no hacer una o la otra, o ambas, va a causarte a ti más problemas de lo que tú en realidad quieres tener. Muy bien, para ti que estás sintonizando en este momento, estamos hablando con la abogada Carolina Antonini acerca del asilo. Recuerda que ella se especializa en todos los casos de inmigración, así que ya sabes que si necesitas una abogada profesional de inmigración, ve con la abogada Carolina Antonini. Abogada, quiero preguntarle acerca de las personas que tienen familiares y esas personas que recibieron el asilo, ¿cómo pueden hacerle para que esa familia también derive de ellos? Muy bien, una persona a quien le dan asilo tiene la habilidad de darle derivarle su estado de asilo a su esposo o esposa y a sus hijos o hijas menores de 21 años solteros cuando sometieron la aplicación. Entonces, vamos a hablar de familia aquí y familia en su país. Si la persona tiene familia en los Estados Unidos y la persona incluyó a esa familia en su aplicación y los incluyó como derivados directos, cuando esa persona recibe el asilo, automáticamente su esposa, sus hijos, etcétera, también deberían recibir su propia carta aprobándolos. Pero vamos a decir que por alguna razón tú tienes esposa aquí, hijos aquí, pero no los incluiste en tu aplicación de asilo. No automáticamente van a recibir el asilo y tú vas a tener que hacer el mismo procedimiento que tendrías que hacer para tu familia fuera del país. Tienes que someter una aplicación para que ellos sean dados el estado de asilados derivativos y los que están aquí puedan arreglar aquí y los que están fuera del país puedan entrar con su refugio ya otorgado por el consulado. Es muy importante que una persona quien recibe el asilo entienda que la aplicación para atraer a tu familia o incluir a tu familia después de que te dan el asilo
es una aplicación que se tiene que hacer en tus primeros 2 años como asilado. Si tú dejas que pase más de 2 años y tú no has hecho la aplicación apropiada para que tu familia derive de ti, tu familia se queda fuera. Muy importante de que tú sometas esa aplicación Sí. y la hagas a tiempo. También es importante que tú sepas que esta aplicación es para tus derivantes, para tu esposa o esposo, hijas o hijos. Sin embargo, estamos hablando de tu esposa o esposo, quien era tu esposo o esposo el día que te dieron asilo. Si tú recibes el asilo y después te casas, esa persona no puede derivar. ¿Cómo se puede solicitar la tarjeta de residencia después de recibir asilo? Entonces, la persona no es elegible para una residencia, sino después de haber estado con el estado de asilo en los Estados Unidos 1 año y 1 día. La persona no tiene que esperar el año para aplicar. La persona puede aplicar cuando quiera para la residencia, pero el gobierno americano no le otorga la residencia hasta que después de su primer aniversario asilado en los Estados Unidos. Y la persona también tiene que tener cuidado de que no haya necesidad de aplicar para ciertos perdones, que no tenga una orden de deportación que se tiene que reabrir. O sea, algunas veces la persona recibe asilo, espera unos meses, aplica para su residencia y recibe la residencia después de haber cumplido el año aquí. Pero hay otras veces cuando la persona aplica para el asilo, pero tiene otros problemas. Una convicción, documentos falsos, una deportación previa, ese tipo de cosas. Y si ese es el caso, esa persona tiene que aplicar no solamente para el asilo, sino también para el perdón apropiado que exista para que le perdonen el problema que él tenga, para que entonces le puedan dar el asilo. Y de nuevo, una vez que tú tienes asilo, tú puedes aplicar para tu residencia cuando quieras, pero inmigración no te la va a dar, sino después de que cumplas 1 año en los Estados Unidos. Y también hay una línea de espera, porque hay cierta cantidad de números de refugiados que se pueden convertir en residentes, y algunas veces han habido tiempos en el pasado cuando un refugiado tuvo que esperar 2 o 3 años antes de que le liberaran un número para poder esa persona aplicar la residencia. Muy bien, abogada. ¿Y se puede revocar un estatus de asilo? Absolutamente. El estado de asilo es una protección maravillosa, pero no es absoluta. Hay cosas que una persona puede hacer que puede causar en que el asilo, el estado legal de asilo, sea quitado. Una de esas cosas la discutimos tú y yo previamente, lo cual sería viajar al país de asilo. Si tú regresas al país de donde dijiste que tenías miedo de regresar, inmigración puede comenzar un proceso para lo que se llama terminar tu estado legal de asilado. Y ese es un proceso que es sorprendentemente fácil para inmigración. O sea, es difícil para una persona defenderse, particularmente en esas circunstancias. Pero esa no es la única razón. Pueden haber muchas otras, como por ejemplo, después de que a la persona le dieron asilo, inmigración descubre que la persona sometió documentos falsos o información falsa, o algo de su caso de asilo era falso. Eso puede causar que la persona encare una terminación de su asilo o sea puesta en proceso de deportación por fraude. Otra cosa puede ser un crimen. El asilo tiene perdones muy generosos para muchas cosas, pero no para todas. Y si tú tienes un crimen muy serio, hay la posibilidad de que eso termine poniéndote a ti en proceso de deportación y que te quiten el estado legal de asilo. Es posible que tú puedas pelear otras cosas para quedarte y para protegerte, pero el asilo requiere cierto nivel de buen carácter moral. Eso no significa que uno tiene que ser un santito. Sí. Tampoco significa que cualquier convicción va a causar que te quiten esta protección, pero tú tienes que estar muy consciente y muy pendiente de que si tú eres arrestado teniendo el asilo, tú tienes que tener no solamente un abogado penal que te represente, sino también un abogado migratorio quien ayude a asegurar de que lo que tú hagas en una corte penal
no te impacte a ti tu estado de asilado. Abogada, buenísima la información el día de hoy. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. ¿Algo más que le gustaría agregar? Sí, es muy importante que una persona, antes de aplicar para el asilo, hable con alguien. Muchas personas piensan que el asilo es simplemente yo tengo miedo, la situación está mal en mi país, yo no quiero regresar, a todo el mundo le va mal, etcétera, etcétera. Algunas veces esos miedos generales concuerdan con un caso de asilo. Muchas veces no. Una persona tiene que demostrar para poder recibir el asilo varias cosas, pero lo más importante es que pueda demostrar que la razón que lo están persiguiendo, la razón que le quieren hacer daño, tiene que ver con su raza, religión, nacionalidad, agrupación social o actividad política. Y el problema es que vienen a los Estados Unidos, puede tener mucho miedo y puede tener muchos problemas en su país, pero si esos problemas no están ligados centralmente a una de las categorías protegidas, esa persona entonces últimamente no recibiría el asilo. Ahora, a la misma vez, yo no quiero que las personas se autodiagnostiquen y decidan, no, mi caso no tiene que ver con política, no, mi caso no tiene que ver con religión, porque en realidad tú necesitas que un abogado te diga a ti qué tiene que ver con qué. Entonces, muy importante, cuando tú tengas el deseo de pedir el asilo, de que tú hables con un abogado con experiencia en asilo, quien te puede decir si tú tienes o no tienes un caso y qué serían las consecuencias de si tú aplicas sin tener caso o si tú aplicas teniendo caso. Muy bien, muchas gracias, abogada. Yo pienso también que antes de irnos sería importante, ya que este es el último fin de semana antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que nos dé unas palabras acerca de esto. Ok, a los que están registrados para votar, que deben ser ciudadanos y mayores de 18 años, espero que muchos de ustedes se registraron. Estas elecciones para nosotros, a quienes nos importa la inmigratoria y el impacto en inmigrantes, es una elección muy importante porque tiene dos campamentos muy diferentes acerca de qué va a pasar con los inmigrantes y con la ley migratoria. Si a ti te importa esta pregunta, si tienes familia inmigrante, quizás tus padres todavía no tienen estado legal, estás peleando porque tu esposa se quede aquí, tienes amigos, colegas que están pidiendo asilo, tienes una obligación civil a ir a votar. Ya no queda mucho tiempo. El resultado de las elecciones van a tener un impacto inmenso en inmigración y espero que todo el mundo, quien ya tiene su sueño americano, su pasaporte americano, su credencial de votante, tome el tiempo para ir a votar y mandar el mensaje, particularmente un mensaje, espero yo, pro inmigrante para las personas quienes son inmigrantes, para que nosotros podamos continuar adelante y unirnos con nuestras familias y mantener el ideal americano de ser un país justo, un país de leyes, sí, pero también un país con compasión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, abogada. Nuevamente la información de su oficina. Con gusto, el teléfono es 678-956-8600, 678-956-8600. Tenemos citas en consulta en persona, por video o por teléfono. También puedes visitarme en mi página web, la cual es www.hablandoconcarolina, y ahí encontrarás mi dirección, teléfono, horas, pero también bastante información, ambos en inglés y en español, acerca de las leyes migratorias y los nuevos anuncios. De nuevo, el teléfono es 678-956-8600. Fue la abogada Carolina Antonini. Que pase feliz domingo. Chao. Gracias por escuchar Hablando con Carolina. Agradecemos su sintonía y los esperamos en la próxima emisión.